Adelante, en exclusiva, en Buenos Días, Perú, Álvaro Vargas Llosa. Ocho y 21 de la mañana y ahora sí, comenzamos la esperada entrevista con Álvaro Vargas Llosa. Álvaro, Keiko Fujimori no es su papá de la misma manera en que tú no eres tu papá. Si tu papá hace algo mal o dice algo malo, no te pueden culpar a ti. ¿Por qué ahora debemos oponernos a Keiko si ella no es su viejo? Porque ella justificó todos los crímenes de la dictadura. Ella lleva 10 años diciendo mi padre es inocente de matar y de robar, las dos cosas importantes por las que está preso. Porque quienes rodean a Keiko son personas que colaboraron con la dictadura, que en el mejor de los casos callaron ante los crímenes, pero muchos otros fueron procesados. Ahora, quienes rodean, pero no... A ver, dime nombres, porque sí. no todos, ¿no? Bueno, vamos a ver. Es decir, los dos candidatos a vicepresidentes fueron finalmente gentes que estuvieron allí en el Parlamento, en ese famoso Congreso Democrático, le llaman Constituyente Democrático, el famoso CCD, donde se dio la amnistía al Grupo Colina, ¿no es cierto? Yoshiyama fue además golpista. Él fue una persona que ejerció cargos ministeriales en una dictadura. Esa persona no se fue, digamos, a Palacio de Gobierno un día y le dijo, oiga, señor presidente, ¿usted ha dado un golpe de Estado? ¿Usted ha traicionado el mandato constitucional? ¿Usted ha traicionado el mandato que el año 90 le dieron los electores? ¿Usted se ha puesto fuera de la ley? Váyase a su casa. No, no fue él quien hizo eso. Fueron gente como Salinas Sedó, general muy decente y patriota, que trató de levantarse contra la dictadura para restablecer la democracia. ¿Y qué pasó con él? Lo mandaron a la cárcel, ¿no? Entonces, la gente que está colaborando con ese proyecto no es gente que le dé al país la garantía de que va a defender la democracia el día de mañana si empiezan a demoler instituciones. Eso me parece que también es importante tenerlo en cuenta. Y por último, Beto, tú estabas hace algunos momentos hablando de un tema importante. Empieza a haber una secuencia de revelaciones sobre lo que está pasando en la DIROES. Quienes venimos diciendo desde hace algún tiempo, esta campaña se está manejando desde la DIROES. Desde una celda. Claro, la DIROES es más que una celda, es una hacienda. Eso se ha convertido en una hacienda. Es decir, ¿tú conoces? Eso es un inmenso... Yo he visto las fotografías, yo he visto las imágenes y he hablado con periodistas. Por ejemplo, estás diciendo que he hablado Fujimori con periodistas que han chacra. Estado allí. Tiene una chacra, podemos usar esa palabra que nos gusta más en el Perú. Bueno, es el gamonal de esa hacienda, si quieres, pues es el gamonal de esa chacra. Pero tiene una particularidad, Beto, que me parece a mí importante. Y es que está en manos del gobierno de Alan García. Es decir, allí hay una institución que pertenece al Estado peruano. Por tanto, hay una responsabilidad del gobierno de Alan García y, por supuesto, de sus ministros, de hacer que se cumpla la ley. La ley que dice que si alguien es condenado a 25 años de cárcel, tiene que purgar condena y tiene que estar en una cárcel. No puede estar en un lugar que opera como una central de campaña, como un cuartel general de la campaña de la señora Fujimori. Los cordones umbilicales allí lo que nos dicen es el verdadero candidato de esa campaña es el dictador y no la hija. Treyes acaba de decir hace unos instantes que ¿cuál sería el sentido de llevarle el material propagandístico a Fujimori, los folletos o las pancartas o los polos? ¿Cuál sería la idea? Que no tiene sentido. Bueno, si tú añades a eso la evidencia de que circulan por ahí 100 personas al día, probablemente hay una conexión entre ambas cosas. Es decir, allí se centraliza, digamos, la operación logística, de allí sale a ser repartido ese material, pero también la operación política, en la medida en que se tiene que discutir a dónde va cada cosa y qué cosa hay que hacer en ese momento. Es decir, entonces, una campaña no es solo repartir material, es también tomar decisiones políticas. Si 100 colaboradores van ahí a discutir eso, lógicamente, allí lo que tiene que haber es una decisión de qué se hace con ese material. Lo que estás diciendo, Álvaro, entonces, es que la primera ministra Rosario Fernández nos ha mentido, que ella está diciendo que ahí no pasa nada y que está haciendo parte de esta campaña, que está permitiendo que Fujimori dirija la campaña. ¿Tú afirmarías que el gobierno de Alan García está haciendo posible que esto pase? Afirmaría que el presidente Alan García está mintiéndole al país. La ministra responde a su presidente, el presidente le está mintiendo al país. El presidente le está haciendo creer al país que allí hay una institución del Estado
que funciona como un centro penitenciario. Y en realidad lo que está pasando allí no es que hay un centro penitenciario, sino que hay un cuartel general de campaña política. El diario El Mundo de España, que es un diario no solo importante, sino de derecha, Beto, no es un diario ollantista, no es un diario de izquierda o centro-izquierda, sino de derechas. Cuyo corresponsal es de la República, ¿no? Ha hecho una denuncia, no. El Mundo tiene varios corresponsales. Okay, y ha habido varios periodistas. Los informes del Mundo Cruz. Pero ha habido varios periodistas, no solo uno, ha habido varios periodistas apostados allí desde hace ya algunos días, que están alimentando de información al periódico. Lo que ocurre es que las informaciones del Mundo Cruz son tan buenas, son tan serias, que evidentemente el diario siente la necesidad de reproducirlas. Es decir, me parece a mí que si tú tienes periodistas extranjeros que en este momento están avalando desde una posición de derechas una denuncia tan grave y tan importante contra Fujimori y en realidad contra el gobierno de Alan García, que está permitiendo eso, yo no creo que uno pueda simplemente voltearse y decir allí no hay ninguna evidencia de que en esa celda exista material de campaña. Porque es mucho más grave que eso. No se trata de que en la celda del señor Fujimori haya material de campaña. Se trata de que el señor Fujimori está operando en cierta forma como candidato o por lo menos como jefe de campaña de su hija. Esto es de una extraordinaria gravedad desde el punto de vista institucional, porque nuestro principal argumento contra el regreso de esta mafia al poder, Beto, es que van a demoler las instituciones, que el Estado peruano va a pasar a ser básicamente una agencia de una nueva dictadura, una dictadura disfrazada, moderna, de estas que empiezan con gente que llega al poder por las urnas y empieza a destruir las instituciones republicanas una vez que está en el gobierno. La gente que desconfía del apoyo que le ha dado Mario Vargas Llosa a Humala y que dice esto es una manifestación de un rencor antiguo, de que no se le pasa la derrota electoral del 90, también desconfía de los ataques a Alan García porque ustedes han contado, tanto tu padre como tú, en El Pez en el Agua y en El Diablo en Campaña, de qué manera Alan García participó activamente en la campaña del 90 siendo presidente para que Fujimori ganara. Entonces, está claro que hay una animadversión contra la figura de García también. Está claro que tienes todo al revés, mi querido Beto. ¿Sí? Si fuéramos rencorosos, bueno, por ejemplo, si fuéramos rencorosos, y esto lo digo con mucho cariño y aprecio hacia ti, yo no te habría ayudado a tener asilo político en Estados Unidos cuando te persiguieron injustamente. Porque y a ti también te persiguieron. Sí, así es, fuimos perseguidos. Por Toledo. Tú me habías dado de alma en la televisión, viniste y me dijiste, Álvaro, me están persiguiendo, quiero ayuda para tener asilo político en Estados Unidos, y yo te dije, Beto, encantado, y lo hice. Mi padre, el 2006, a la persona que lo había no solamente pues criticado, atacado, sino en cierta forma perseguido desde el poder el año 90 durante la campaña, porque cuando tú, siendo Alan García en ese momento gobernante, le dices al servicio de inteligencia, ahora empieza a vigilar, a perseguir, a obstaculizar la campaña de Mario Vargas Llosa, lo que estás haciendo es en cierta forma perseguirlo desde el Estado. Bueno, Mario Vargas Llosa le dio la mano a Alan García, le dijo al Perú, yo confío en que él ha tenido una evolución hacia posiciones económicas moderadas y sensatas. Esa no es la actitud de un hombre rencoroso, y sino lo de un hombre frente a profundamente patriótico. Así es. Le pareció que Alan era mejor que Humala. Así es, lo que le da una tremenda autoridad moral 5 años después para decir Humala ha evolucionado solamente también. Para añadir, no se equivocó con Alan García añadir desde algo el punto de vista económico. al tema de tu carta apoyándome en el pedido de asilo. No te has picado por eso, al contrario. No, lo que estoy diciendo, estoy Beto fue perseguido, merecías el asilo, pero si yo hubiera sido rencoroso no te habría ayudado. Por supuesto, me ayudaste tú. No te lo digo, te ayudó mucha gente. Me ayudaste tú con una carta, me ayudó Rosa María Palacios, me ayudó Álvarez Rodríguez y muchos periodistas importantes. Pero es curioso recordarlo también porque tú fuiste perseguido por un juicio con Adam Pollack, ¿no? El primer amigo de la nación. Varias personas cercanas a Alejandro Toledo. Ok, te impedían regresar al Perú al mismo tiempo que yo estaba también fuera. Y entonces ahora, tú que tampoco eres rencoroso, le pides a Toledo. Así es, te iba a decir exactamente lo mismo. Antes de que te hizo la vida imposible. Así es. Que sea el garante de la democracia. Yo no soy un hombre rencoroso. Yo creo que Alejandro Toledo hoy día tiene un rol fundamental que jugar, Beto. Justamente si lo que el país le está diciendo a Ollanta Humala es denos mayores garantías todavía de que usted se va a comportar con arreglo a al ordenamiento constitucional, a las leyes de la democracia y además a los principios éticos. Me parece que personas como él,
que tienen credenciales democráticas y que además tienen una bancada parlamentaria que puede ayudar a que eso se haga efectivo, tienen una responsabilidad histórica que cumplir. Por eso yo pongo de lado completamente mis asuntos personales en una circunstancia como esta. Alejandro Toledo tiene que tomar una decisión histórica, no solamente en beneficio de Ollanta Humala, también en cierta forma en beneficio suyo, Beto, porque si Ollanta Humala perdiera la elección, caso negado, no va a ocurrir, Ollanta va a ganar. Si ocurriera eso, los demócratas van a culpar a Alejandro Toledo en gran parte de que eso haya ocurrido. Pero y si Ollanta gana Toledo, la elección, déjame 2 segundos sí terminar. Rencoroso, si Ollanta gana la elección, Beto, lo que va a ocurrir es que la gente de Perú Posible va a tender, porque en el Perú lamentablemente no tenemos partidos institucionalizados, va a tender a irse con Ollanta Humala. Entonces Alejandro se puede quedar en una situación muy precaria. Yo creo que Alejandro está todavía muy ardido por haber perdido de la manera estrepitosa en que ha perdido. Quizá está conmocionado. Está humano, muy molesto, ¿no? Y yo no creo que no tiene ganas de apoyar a nadie. Yo lo sé, pero yo he visto, por ejemplo, a Juan Cheput tener una evolución interesante. Él fue una de las personas que más se opuso a apoyar a Ollanta cuando terminó la primera vuelta, y he leído una columna en diario, me parece en Diario 16, ayer o anteayer, muy interesante de Cheput, empezando, me parece a mí, a acercarse con los condicionamientos naturales en una circunstancia como esta a la candidatura de Ollanta Humala. Si gente como Juan se empieza a acercar a esa posición y puede influir en Alejandro Toledo, podemos en los próximos días ver algo verdaderamente histórico e importante. Hay un punto del programa de Humala que sí preocupa y que estoy seguro que a ti también te preocupa, que es el tema puntual de la libertad de expresión, de la libertad de prensa. En su plan original, que es el que está ante el Jurado Nacional de Elecciones, él propone que los medios de comunicación deberán estar al servicio de la democracia, que es, digamos, un pedido de lo más gaseoso y etéreo, porque no sabemos qué significa esto, ni quién decide qué significa estar al servicio de la democracia. Si nos ponemos un poco a investigar, pues el plan del gobierno de Velasco Alvarado establecía que los medios debían estar al servicio de la revolución. Y déjame recordar que en la época de Velasco, Mario Vargas Llosa, que estaba de acuerdo con la revolución que planteaba Velasco, la reforma agraria. Con la reforma agraria, sí estaba en desacuerdo con la represión a los medios de comunicación, con la deportación de periodistas como Enrique Sileri o Paco Igartua, ¿no? Entonces, eso sí es un tema que Ollanta no ha aclarado con suficiencia. Es decir, ¿qué nos garantiza a los peruanos que un gobierno de Ollanta Humala no va a lanzar a los tanques contra los periódicos, no nos va a votar a los periodistas afuera? Es una justa pregunta, Beto. ¿No te parece que eso no ha sido aclarado? Déjame contestártela y me permites hacer un comercial muy importante. Hoy día, a mediodía, entiendo que en realidad a la 1 de la tarde, en la casona de San Marcos va a tener lugar un acontecimiento muy importante. Yo de cierta forma pienso que histórico para el Perú, es la primera vez que se hace en una campaña electoral. Ollanta va a hacer un juramento ante el país con testigos que no forman parte de su gobierno eventual, que forman parte simplemente de una sociedad civil vigilante, un juramento al país precisamente sobre todos esos temas de la democracia que hoy suscitan alguna suspicacia. Va a haber allí personalidades importantes. ¿Como quiénes? No lo puedo decir, Beto, pero sí puedo decir que personalidades muy importantes. No puede ser completo. No solamente del país, sino también de organizaciones del extranjero que han aceptado hacer un poco el papel de testigos, de fedatarios de este importantísimo juramento al país. Pero además, déjame decirte, Beto, lo siguiente. El comportamiento de la bancada de Ollanta Humala en el Congreso, digamos, en los últimos años, no ha sido el de una bancada que quería limitar la libertad de expresión. Nunca hubo una iniciativa que fuera en el sentido en que tú estás interpretando eso que figuraba en el plan de gobierno original. Y en última instancia, ha habido ya una y otra vez aclaraciones sobre ese punto. Las ha habido en el compromiso que ha hecho Ollanta Humala ante el pueblo del Perú, un compromiso escrito en el que se dice categóricamente que se va a respetar no solamente la libertad de expresión, sino también el derecho de propiedad, porque quienes están hoy día poniéndose el kimono están esgrimiendo el derecho de propiedad. Dicen, yo como dueño de mi medio tengo todo el derecho del mundo de ponerme el kimono, ¿no es cierto? Lo que en cierta forma es un absurdo, porque si tú justificas la inmoralidad con el argumento de la propiedad, a la larga te quedas sin moral y sin propiedad, como le pasó, por ejemplo, a Baru Chivchek en los años 90 en Canal 2, ¿no es cierto? Ollanta Humala va a respetar, Beto, escrupulosamente tu derecho a que le des de alma todos los días desde la televisión si estás en desacuerdo con lo que está haciendo. Te lo digo yo, que salí a las calles contra la dictadura de Fujimori. Lo garantiza
que él ha hecho un compromiso firme, que hoy va a ser un juramento con testigos de gran peso nacional e internacional, que su bancada jamás hizo una sola iniciativa contra la libertad de expresión y que personas muy respetables que han estado con él y lo han encarado precisamente con ese argumento han salido de allí diciendo: he concluido categóricamente que Ollanta Humala defenderá la libertad de expresión, a diferencia de la mafia que destruyó la libertad de expresión en los años 90. Y tú fuiste una de las víctimas de eso. Y yo recuerdo que en cierta forma te volviste tú, Beto, una de las pocas personas que logró sobreponerse a la persecución contra los periodistas y abrir una pequeña ventanita de libertad en la televisión. ¿Tú te acuerdas cuando tuviste un pequeño programa de televisión? Sí, me acuerdo. Recuerdo si era Canal 11 o qué canal. No lo recuerda. Pero yo sí recuerdo, recuerdo que abriste una pequeña ventanita cuando la dictadura impedía que en la televisión hubiera espacios de libertad. Y yo recuerdo mucho que la gente decía: bueno, ese es un pequeño canal que tiene antena fría, nadie va a ver el programa de Beto. Y la sed de información que había, Beto. Ahora con este programa. Bueno, pues si tú mantienes esta actitud de permitir que quienes defendemos Ollanta vengamos a la televisión, a diferencia de los otros canales, acaba de estar con alguna de otra, acaba de estar defendiendo a Keiko. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si tú permites ese espacio de libertad, a diferencia de otros canales que están comportándose de una manera que yo creo que es vulgar, que es vergonzosa, que es bochornosa, y que desprestigia al medio, vas tú a hacerte popular, porque la gente tiene una sed de información tremenda, tremenda. La gente no quiere tener una televisión adocenada, adormecida, servil, corrompida, como la que tuvimos con la mafia fujimontesinista. Quiero una televisión donde yo pueda venir, por ejemplo, a defender Ollanta, donde otra gente venga a defender a la mafia y donde el pueblo peruano pueda decidir libremente cuál es la mejor de las dos opciones. Y donde tú me hagas preguntas difíciles, polémicas y me dejes hablar para defender mis opiniones, a diferencia de lo que están haciendo algunos de tus colegas en otros canales, como lo que le hicieron los monigotes de Canal 2 a Ollanta Humala el día que le tendieron una tremenda emboscada, a la que él respondió como un estadista. Nicolás Lucar ha dicho que eso no fue una emboscada, que estaba acordado previamente. Beto, si yo me pongo a conversar contigo y un minuto antes de que termine la entrevista se acerca un ayudante y me dice: ¿no tendrías inconveniente en que los del próximo programa ahora te hagan preguntas? ¿Qué voy a hacer? Si yo me paro y me voy, tú me vas a decir: soy un cobarde, ¿no es cierto? Me tengo que quedar. Me has tendido una emboscada. Básicamente, lo que no contaban ellos era con el temperamento, el temple de Ollanta, que creo que allí se reveló como un gran estadista potencial. ¿Qué ha cambiado del 2006 a ahora, Álvaro? Que es verdad, Ollanta ha evolucionado, sería mezquino negarlo, pero tú en el 2006 publicaste un artículo que se llamaba, en inglés, El zorro cuidando el gallinero, ¿no? Y lo que decías es que ante la encrucijada de tener que elegir a Ollanta Humala, probablemente los peruanos que veíamos en él a un tipo rudo, que dará seguridad, vamos a terminar poniendo de guardián del gallinero, vale decir del país, a un zorro, ¿no? Que nos va a devorar. Esa era tu opinión sobre Ollanta en el 2006. Creo que esto es, Beto, lo que nos da a ciertas personas autoridad para defender a Ollanta hoy día. Es decir, nosotros hemos sido vigilantes, hemos sido críticos, hemos fiscalizado a Ollanta y por eso creo que tenemos alguna autoridad para decir ha evolucionado. Yo me he reunido con él, he hecho estas mismas preguntas de una manera categórica, me he reunido con gente dentro y fuera del país que tenía la misma prevención contra él. Y la conclusión de todos ellos y de todos nosotros es que hay un genuino esfuerzo de convencer al país de que él es hoy día un hombre, digamos, de centro, si quieres de centro-izquierda, que está convocando una amplia concertación por la libertad y que él entiende que el proyecto original, que recoge algunas inquietudes interesantes desde el punto de vista social y otras mucho más cuestionables, hoy no es un proyecto aplicable tal como estaba planteado y que por tanto se ha tenido que enriquecer con nuevos aportes que lo van a colocar a él dentro de la gran corriente latinoamericana de la izquierda moderna. Será imposible el desarrollo del Perú, Beto, hasta que el Perú no modernice a su izquierda definitivamente. Por eso digo tanto, Ollanta es el gran enemigo de Hugo Chávez en el Perú, porque si Ollanta Humala hace un buen gobierno y moderniza la izquierda, va a dejar muy pocos espacios para que gente como Hugo Chávez pueda penetrar en este país. Es un bastión, eventualmente, contra el surgimiento de caudillos iluminados. Álvaro, en el 90, cuando tu padre postulaba a la presidencia de la República, tú tenías 25 años, si no calculo mal. Yo soy del 66, o sea que... 20 y algo. Sí, okay. 24, 26. Bueno, esa campaña no tuvo un final Cuando feliz. era joven e indocumentado. Sí. Luego participaste activamente en la campaña de Alejandro Toledo y también te fuiste defraudado.
La tercera vez fue al lado de Jaime Bailey pidiendo el voto en blanco y tampoco te fue bien. ¿Qué te da esa tenacidad para insistir en una actividad en la que por lo menos has cosechado 3 derrotas considerables? Esa es una visión respetable. Te propongo una distinta, Beto, y a lo mejor te convenzo. El año 90 le dijimos al país: tenemos un Estado terriblemente grande, terriblemente corrupto y terriblemente ineficiente. Tenemos que darle a la sociedad civil mayor protagonismo y, por tanto, reducir el Estado allí donde no debe estar y fortalecerlo allí donde debe estar. Y también dijimos, al otro lado hay un aventurero que le puede augurar al Perú un futuro muy negro, ¿no? El tiempo nos terminó dando la razón. En lo de Alejandro Toledo, más que una campaña electoral, lo que había, Beto, era un gran movimiento de resistencia civil contra la dictadura. Es eso lo que me convocó a mí, no siendo de Perú Posible. Y allí Alejandro Toledo hizo lo que tenía que hacer y los demás hicimos lo que teníamos que hacer, que era responder a esa convocatoria. Luego, cuando ya eso derivó propiamente en una campaña electoral para llegar al gobierno, yo decidí apartarme, ¿no? Tuve unas diferencias de opinión con él, ejercí mi derecho ciudadano, el derecho por el que él y nosotros habíamos peleado en las calles, ¿no? Y me parece que su gobierno, probablemente porque pusimos muchos la presión sobre él, fue un gobierno bastante decoroso desde muchos puntos de vista y desde luego desde el punto de vista pese a que económico. no podías regresar, como yo. Sí, pero yo no creo que se pueda, de mi caso y tu caso, colegir que hubo una sistemática persecución a la prensa, como evidentemente había sido el caso de la dictadura, ¿no? El voto blanco y viciado, me equivoqué. Fue un error de mi parte. Salir en esta conferencia con Jaime Bailey. Sí. ¿Por qué fue un error? Porque, ¿sabes qué pasa, Beto? Por 2 razones. La primera es porque en esa coyuntura habíamos salido del trauma de la dictadura. La gente necesitaba desesperadamente creer en un gobierno, evidentemente civil, no militar, pero además democrático. Tenía una, digamos, ansia de reemplazar lo que habíamos tenido por algo que fuera decente, creíble, institucional. Y plantear el voto blanco y viciado, creo yo que por razones morales muy válidas, simplemente para emitir a los 2 candidatos la señal de que aquí la sociedad civil va a estar vigilante y no les va a permitir hacer lo que quieran. Era, sin embargo, a pesar de ser moralmente muy legítimo, era, sin embargo, me parece a mí algo que estaba fuera de sintonía con lo que el país reclamaba. El país reclamaba un gobierno, no un voto blanco y viciado. Creo que fue un error, me arrepiento. ¿Qué te parece el programa de Jaime ahora? ¿El programa de qué, Jaime? De tu ex compañero de aventura. ¿El programa de televisión? Sí. No voy a perder un segundo de mi tiempo, mi querido Beto, viendo eso. No, eso es una cosa, es un pie de página en esta campaña. Esto es algo absolutamente insignificante, que entiendo, me han contado que ya además ha perdido todo respaldo popular, porque la audiencia entiendo que se está desplomando. Pero, Beto, sería un error perder tiempo con algo que no tiene nada que ver con el periodismo. Simplemente es el sicariato televisivo, del que no es responsable este muchacho y otros que puedan eventualmente formar parte de esa mafia, digamos, no es televisiva. El gran responsable, es el canal que contrata semejante cosa. Ser un servil de la mafia es algo que está muy mal. Pero ser un canal de televisión, quizá el más importante del país, con perdón de esta casa televisiva, no hay problema. y poner esa casa televisiva al servicio de la mafia contratando sicarios televisivos, es algo de lo que algún día los miroquesadas se van a avergonzar muchísimo. No sé si esta generación o la siguiente, pero algún día van no solamente a pagar un tremendo precio moral, sino el precio peor que puede pagar alguien que hace algo como eso, que es el de la vergüenza. ¿Tú crees que es posible que haya existido una bolsa de las grandes mineras para financiar este programa? Solo sé una cosa, Beto, que cada mañana que uno lee en el diario La Primera, yo trato de echar un vistazo a algunos periódicos, entre ellos La Primera, cada mañana yo leo que ellos anuncian el siguiente paso del Plan Sábana, este plan supuestamente organizado por el Servicio de Inteligencia de Alan García, bajo órdenes de Alan García, para destruir a Ollanta Humala con dinero de algunos empresarios y colaboración, complicidad, en realidad esa es la palabra correcta, de algunos periodistas. Y cada mañana que leo eso yo recuerdo lo que están diciendo ellos que va a ocurrir para ver si se comprueba. Y 2 o 3 o 4 o 5 días después pasa exactamente lo mismo. ¿Tú recuerdas estos audios de esta funcionaria venezolana? Que son una tontería, claro, porque sí, no demuestran que se financió. Dice lo contrario. Sí. Le dice que no se financió la campaña de Ollanta. ¿Por qué todos los medios televisivos acusan a Ollanta de ser financiado por el venezolano Hugo Chávez, si la venezolana que está en esos audios está diciendo lo contrario? Pero en todo caso,
la primera había denunciado que esos audios iban a venir, porque había recibido del Servicio de Inteligencia información de que el Plan Sábana incluía esos audios. De manera que yo no sé si hay esa bolsa, pero digamos, lo que sí amerita es una investigación, porque cuando en la etapa funesta de la mafia fujimontesinista, los de la oposición o la resistencia democrática recibíamos informaciones de patriotas del Servicio de Inteligencia que nos decían, hay planes operativos, ¿te acuerdas los famosos reglajes, seguimientos, atentados, ¿no es cierto? Hay gente que perdió la vida, Mariela Barreto perdió la vida en esas circunstancias. La gente decía, no, esto es un invento de la oposición, esto es una simplemente operación, ¿no es cierto?, de intoxicación de la opinión pública, y resultó que no solamente era cierto, sino que nos habíamos quedado cortos. De modo que yo sí creo que hay algo que amerita una investigación, y a mí me gustaría que los órganos del Estado, en lugar de estar dedicados a destruir a Ollanta Humala y fletarle al Perú una nueva dictadura, como ya lo hizo Alan García en el año 90, estuvieran dedicados a investigar estas importantísimas denuncias. ¿Tú crees que la denuncia hecha por un amigo o examigo de Jaime Bailey, en el sentido de que se le habría ofrecido una embajada en el caso de que gane Keiko, y que incluso habían visitado las casas o residencias de algunas embajadas en el mundo, sea creíble? ¿Tú que lo conoces también? No tengo la menor idea, Beto, no tengo la menor idea. Me parece que ahí hay un misterio insondable. Soy incapaz de saber qué lo motiva. Lo que sí sé es que lo que está haciendo él y muchos otros, por lo demás, forma parte de una cultura antiética en el país, que en cierta forma el fujimontesinismo nos legó incluso a la democracia. Esto es una de las cosas terribles, es decir, creó una forma de comportarse, unos hábitos tales que incluso en democracia hemos seguido reproduciendo ese comportamiento, ¿no? Es decir, nos lobotomizó la dictadura, ¿no? Nos lavó el cerebro y nos hemos seguido comportando muchos con arreglo a las reglas de juego de la dictadura y no de la democracia, ¿no? Por eso se está devaluando la democracia. Cuando tú le preguntas a la gente, Latino Barómetro, una organización muy importante con sede chilena, pero que hace investigaciones de mercado en toda América Latina, le preguntas a la gente en el Perú si cree en la democracia o si cree en la dictadura, las respuestas son aterradoras, ¿no? Tenemos que ir a un corte ahora porque hemos hablado media hora sin pausa comercial. No sé qué vamos a hacer aquí. Vamos a seguir conversando contigo. No se vaya. Vamos a regresar con Álvaro Vargas Llosa aquí en Buenos Días, Perú. A las 8:52 de la mañana seguimos conversando con Álvaro Vargas Llosa. Álvaro, tu papá dijo primero que había que elegir entre el cáncer y el SIDA. Luego la metáfora se suavizó y se convirtió en una elección entre el suicidio o el milagro. ¿Quisieras ensayar una tercera metáfora? La primera es muy anterior, ¿no? La primera tiene un año de vigencia, no es una metáfora utilizada en la primera vuelta, sino que estuvo convenientemente, digamos, resucitada y reactualizada, lo que está muy bien, es perfectamente parte del fair play de la política, ¿no? Pero bueno, justamente él advirtió, si las candidaturas que representan, digamos, más al centro izquierdo, más al centro derecha, una cierta corriente, se dividen de esa manera y se entrematan entre ellas, pues lo que vamos a tener es dos opciones que generan desconfianza. Pero una vez que se da ese escenario, él hace lo que hay que hacer, que es elegir, no jugar al avestruz y enterrar la cabeza, ¿no? Y entonces él hace una evaluación y le parece clarísimo que no hay punto de comparación entre el regreso de la mafia y un Ollanta Humala que, bajo unos condicionamientos democráticos, fue, digamos, no sé si presionado es la palabra, pero digamos, invitado a convencer a más peruanos y peruanas que no habían votado por él de que había una genuina evolución. Y eso ha ocurrido. Y eso es lo que va a ver el Perú en el juramento de hoy, que es muy importante. ¿De qué manera, qué cosa el suicidio? Ya creo que lo explicaste con largueza. Pero ¿de qué manera Humala sería el milagro peruano? Porque Ollanta, mira, Ollanta tiene dos posibilidades. O se aferra inflexiblemente a los orígenes de su proyecto político, en cuyo caso no solo le hace daño al Perú, destruye su proyecto político, destruye su presidencia. O hace exactamente lo contrario, que es, bajo su paraguas, bajo su sombrilla, nos cobija a los peruanos de centro, de derecha y de izquierda, con un proyecto básicamente democrático, de economía de mercado y global, que además incorpore
a un tercio de peruanos que se sienten totalmente marginados a ese proyecto. Si eso ocurre, van a pasar dos cosas. Evidentemente vamos a seguir creciendo, va a haber más peruanos beneficiándose de ese crecimiento, pero además políticamente el país va a tener un horizonte mucho más seguro, previsible y estable, como el que tiene Chile, como el que tiene Uruguay, como el que tiene Brasil y como el que no tenemos ahora, porque cada 5 años vivimos un susto semejante. Por eso digo, Ollanta es el principal enemigo de Hugo Chávez en el Perú, no porque él quiera declarar guerras políticas a Hugo Chávez, sino porque en la práctica él hace imposible el surgimiento del chavismo en el Perú. Dicho sea de paso, el chavismo en el Perú, por supuesto, es el fujimontesinismo, ¿no es cierto?, que apoyó a Chávez, Chávez lo apoyó a Fujimori, bailaron el trencito, asilaron aquí a los golpistas de Chávez en Iquitos, y además las cosas que se pueden imputar a Chávez, todas son imputables también a Fujimori: destruir la democracia, perseguir opositores, etc., y estatizar la economía, solo que Fujimori y Montesinos usaron un método distinto, que es obligar a los empresarios a pasar por la salita del zinc, que es la forma más perversa de la estatización de una economía, ¿no? Anoche PPK apareció muy furioso, muy exaltado, reclamando que en la primera vuelta ese señor, no dijo nombres, dijo: ese señor me mandó llamar a mi casa 3 días antes de la elección, ¿no?, a exigirme que me baje del carro, ¿no? Y yo estaba creciendo y que me querían exigir que me baje del carro, y eso es inaceptable. ¿Ese señor era tu papá, para parafrasear el primer capítulo del Pez en el Agua? No, más bien lo que ocurrió fue muy interesante, ¿no? Un grupo de personas, él ya lo ha contado, que no eran parte, digamos, ni siquiera de su entorno cercano, de sus amistades más íntimas, pero que tenían una genuina preocupación por lo que veían que iba a ocurrir, le dijeron: sería importante que nos ayudes a convencer a Pedro Pablo Kuczynski de que se retire. A estas alturas nos puedes contar quién es. Mi padre, bueno, creo que lo ha dicho, ¿no? Me parece que estaban allí gentes como Raúl Salazar, como Drago Kisic, no recuerdo si Roberto Dañino, me parece que Frederick Cooper, etcétera, etcétera. En fin, había varias personas. Pero lo importante no es eso, es decir, lo importante es que le dicen: bueno, ayúdanos a convencer a Kuczynski de que se retire para evitar esta dispersión del voto que provoque lo que finalmente ocurrió. Mi padre les dijo: eso es una gran ingenuidad, Kuczynski no se va a retirar, está ensoberbecido, cree que va a ganar, es un hombre que tiene una evidentemente opinión de sí mismo que es incompatible con un gesto de generosidad de esa índole, y por tanto los convenció de no pedirle eso. Entonces le dijeron: bueno, ¿por qué no nos ayudas a que por lo menos lo invitemos a reunirse con los otros 2 candidatos, con Toledo y con Castañeda, para ver qué puede surgir de esa discusión? Mi padre hizo lo único que un demócrata puede hacer en una circunstancia como esa, es decir, bueno, si yo puedo servir para propiciar una reunión entre ellos para que conversen, fantástico, pero les repito, este señor está muy ensoberbecido, es muy difícil que acepte hacer un gesto generoso. Dicho y hecho, fue exactamente lo que pasó. Entiendo que lo llamaron o lo fueron a ver y Kuczynski simplemente les tiró la puerta en la cara, ¿no? Pero digamos, Mario Vargas Llosa personalmente hizo la llamada, levantó el teléfono. No, jamás. Él simplemente, digamos, autorizó que fueran a invocar su nombre y otros nombres para que hubiera una reunión, no para que se retirara, porque mi padre no creía que se iba a retirar jamás. ¿Cómo no ocurrió? ¿Cómo no ocurrió, por supuesto, ¿no? Y ahora entonces él sale a tratar de justificar la debacle con ahora se ha puesto el kimono, pero sabíamos que se iba a poner el kimono, ¿no? Mi esperanza es que haya un porcentaje significativo, no sé cuántos, a lo mejor no mayoritario, pero significativo de votantes de él que voten por Ollanta, ¿no? Mi esposa Susana, que está aquí conmigo, nunca la pude convencer de no votar por PPK, así como ella tampoco me convenció a mí de votar por PPK. Pero ella vota hoy día por Ollanta siendo una votante de PPK, así que, queridos amigos votantes de PPK, hay muchos votantes de PPK que entienden perfectamente bien que defender la democracia no es compatible con devolver al poder a la dictadura que la candidatura de Keiko Fujimori encarna, ¿no? Es decir, cuando Kuczynski dice, pues Beto, cuando dice en nombre de la democracia voto por Fujimori, digamos, está diciendo un absurdo, ¿no? Un oxímoron, una contradicción en los términos. ¿Cuántos otros líderes políticos se han puesto el kimono según tu opinión? Pues no sé, oye, son casi indiferenciables, ¿no? A mí me interesan los que todavía están. No lo ha hecho Lourdes todavía, ¿no? No lo ha hecho Lourdes todavía. Ha dicho que prefiere una dictadura local a una dictadura internacional. ¿Eso qué significa? Que tiene miedo a Fujimori, supongo, ¿no? Porque la dictadura internacional hoy día... más miedo a Chávez. Pero hoy día, ¿qué significa la dictadura internacional? ¿Cómo son las dictaduras en América Latina? Llegas al poder
por los votos y empiezas a, digamos, desmontar la democracia, tiras la Constitución a la basura, haces una asamblea constituyente, cambias la Constitución, te reeliges, persigues periodistas. Eso es lo que hizo Fujimori aquí, de modo que decir que tiene miedo a una dictadura internacional, en cierta forma es decir, tengo miedo que Fujimori haga lo de Chávez y Evo Morales, ¿no? ¿Castañeda Locio? Me parece que está manejándose, digamos, con la prudencia de políticos que sienten a ver cómo me coloco mejor, cómo me posiciono mejor, cómo quedo menos descolocado, ¿no? Yo lo entiendo, un político pues tiene distintas pulsaciones, una de ellas es esa. Ahora Máximo San Román sí es increíble. Pero ¿no? hay momentos, pues Beto, hay momentos en que digamos, yo entiendo los cálculos de un político y criticar a un político porque calcule cómo se posiciona, pues de repente es un poco ingenuo de mi parte, pero lo que sí hay que hacer es, digamos, exigirles a estos políticos en ciertos momentos que se comporten como estadistas, ¿no es cierto? Aquí no estamos en un partido de fútbol, digamos, donde estamos viendo simpáticas jugadas de un lado y del otro, estamos ante la posibilidad de que si esta gente llega al poder por la vía electoral, empiece a destruir la democracia y nos veamos una vez más obligados a salir a las calles a defenderla, perdiendo energía y por supuesto perdiendo capital, porque cuando un país se moviliza contra una dictadura se deja de invertir, ¿no es cierto? Entonces eso tiene consecuencias, secuelas económicas también, ¿no? ¿Te reafirmas entonces en que el presidente está participando en la campaña, pero el APRA está participando? ¿El APRA le está endosando su apoyo a Keiko Fujimori? Es una muy buena pregunta. Solamente Luciana León lo ha dicho de manera expresa. No, y fíjate, Mauricio Mulder, es interesante, Mauricio Mulder creo que es una de las personas en el APRA que ha salido hace pocos días a reclamarle al gabinete de Alan García por lo que está pasando en la DIROES, ¿no? No, yo no estoy seguro. Es más, Ollanta ha estado en el norte ahora. Tuvo en Trujillo 3/4 de plaza. Alejandro Toledo en sus mejores momentos, Beto, tenía la mitad de la plaza y eso era un logro tremendo. Eso es una plaza, como sabes, enorme, ¿no? Yo supongo, yo intuyo que hay en la base aprista una enorme simpatía por Ollanta, independientemente de lo que Alan García esté haciendo. Quizá puede haber ahí una especie de fractura, es una palabra un poco tremebunda, una fisura, una, digamos, distancia entre lo que está haciendo el líder y lo que está haciendo el pueblo aprista, ¿no? Tú has dicho que vas a traer tus ahorros al Perú, que vas a invertir acá, que estás tan seguro de que Ollanta va a seguir en el camino del crecimiento económico que Así vas a es. invertir. ¿En qué negocio te vas a meter? Bueno, el tema es bolsa? este. Primero el contexto en el que digo eso, ¿no? Es decir, yo tengo, como todo el mundo, trabajo muchísimo y tengo mis pequeños ahorros que son fruto de mi trabajo, ¿no es cierto? Y mi esfuerzo. Yo no, digamos, robo dinero al Estado peruano como hace la gente que quiere volver al poder ahora con el dinero robado. No, yo trabajo y tengo mis ahorros. Normalmente lo que yo hacía era, como yo prefiero dedicarme a mis libros, mis conferencias, mis artículos, mis cosas de radio, de televisión, prefiero que los expertos inviertan mis ahorros, ¿no? Grave error, Beto. Porque ocurrió el 2008 la hecatombe, ¿no es cierto?, financiera internacional, y yo entendí que estos expertos no eran expertos, eran unos grandísimos irresponsables. Entonces dije, nunca más voy a permitir que mis ahorros, que finalmente son los de mis hijos, ¿no es cierto?, sean invertidos irresponsablemente por esta gente que juega al casino. Y entonces yo ya tenía, en fin, una afición por estos asuntos, pero meramente intelectual. Me he metido más a fondo en eso y ahora he estado tomando decisiones, a ver qué hago con esos ahorros. Y me preguntaban, ¿tu confianza en Ollanta es tan grande como para no, en fin, no sé cuántas cosas que preguntan a veces, ¿no? Yo dije, tengo una confianza tan grande que yo estoy feliz de invertir ahorros aquí en el Entonces, si gana Keiko, mi mujer quiere hacer un pequeño negocio, yo encantado de ayudarla a eso, yo mismo quiero invertir. Ollanta Humala no va a tocar las pensiones, Ollanta Humala va a traer capitales. Repito aquí lo que he dicho en otro programa, Beto, vamos a ver desfilar por el besamanos de Ollanta todos esos empresarios que hoy día aparentemente están haciendo bolsas para tratar de destruir a Ollanta Humala, como lo hicieron con Mujica en Uruguay, como lo hicieron con Lula en Brasil, como lo hicieron con Bachelet en Chile, porque esa es la naturaleza de este juego. Vamos a tratar de destruir a Ollanta, pero en realidad sabemos muy bien que Ollanta, podemos, nos amistamos. ¿No? Esa es la verdad, ¿no? Bueno, tenemos que hacer otra pausa aquí en Buenos Días Perú, pero no se vaya, que vamos a seguir conversando con Álvaro Vargas Llosa. A las 9:09 de la mañana seguimos en esta maratón con Álvaro Vargas Llosa. Y la principal queja o reclamo que se te hace en el Twitter, donde dicho sea de paso, ha sido lo que llaman trending topic. Has estado de moda en el Twitter a nivel mundial a raíz de tu... ¿Eso es bueno o es malo? Es muy bueno, pues significa que todo el mundo está comentando lo que dices, ¿no? Y lo que me dicen es,
¿Por qué Alvarito? Porque te siguen diciendo Alvarito, aunque ya no eres chiquito. Mi abuela me dice eso y me enternece. Estoy feliz, encantado. ¿Por qué Alvarito? Mi personaje favorito de los cómics siempre fue Condorito. ¿Ah, sí? Ok. La pregunta que se hacen es, ¿por qué Alvarito viene acá cuando hay elecciones y hace, ¿no? Arma la tole-tole y luego se va a vivir a Europa, ¿no? Y regresa en la siguiente elección? Bueno, yo salí, como tú sabes, en las circunstancias que acabas de mencionar, ¿no? Una circunstancia difícil. Yo me había venido a vivir, yo estaba acá, yo estaba viviendo acá, tenía mi familia acá. Hubo unas circunstancias políticas que exigieron, digamos, que yo protegiera a la familia, organicé mi vida y era un poco absurdo estar, digamos, reorganizando y desorganizando mi vida todo el tiempo. A cada cambio de elección. Claro, es absurdo, ¿no? Absurdo, así es, yo sé, ¿no? Eso pasa siempre en el Perú. Pero digamos, lo peor que se puede decir de mí, Beto, es que estoy siempre en las circunstancias difíciles, ¿no? Estoy cuando, digamos, las papas queman, cuando la democracia está en peligro, cuando estoy no en minoría, digamos, a nivel de la gente, porque yo sigo creyendo que hay una mayoría de demócratas en este país, a pesar de lo que nos quieren hacer creer cierta prensa, pero sí en desventaja, ¿no es cierto? Cuando estamos contra ese mastodonte, que es esa alianza del Estado peruano, el Estado de Alan García hoy día, buena parte de la media, lo que ha llamado Gustavo Gorriti el Frente Mediático y toda la mafia fujimontesinista que nunca se terminó de ir de las instituciones Eso suena a un montón de gente, del país. Es claro que es un montón de gente, ¿no? Y estoy acá. Porque llevan 4 semanas insultándonos, ¿no es cierto? Nos han insultado a mi padre, a mí, a mis hermanos, a mi hermana que vive acá, le han dicho cosas horribles, la persiguen. Y yo estoy aquí para decirles que no les tengo miedo, no les tengo miedo. Yo fui criado, Beto, con unos principios y unos valores que son hermosos y que además uno debe defender en todas las circunstancias, cuando está en desventaja o cuando está en minoría o cuando es impopular. Y esa es una lección que mi padre me dio a mí, que probablemente es la más importante que yo recibí de él. Por eso estoy acá. Primero, para decirles, no sean cobardes, no se metan con mi hermana, métanse conmigo. No se meta con mi padre, que está de viaje en este momento, métanse conmigo. En segundo lugar, no les tengo miedo. Y en tercer lugar, les vamos a ganar. ¿Vas a vivir acá o no? Voy a vivir acá. El problema es cuándo exactamente. Cuando uno tiene hijos que ya están en un colegio en el extranjero, cuando tiene una vida organizada, yo tengo compromisos de trabajo. Es difícil el cuándo, pero yo lo que he dicho es eso. Yo voy a invertir en mi país, voy a seguir totalmente vinculado acá y en el momento en que sea posible, vengo a vivir al Perú. Porque, digamos, la hipótesis es... Álvaro Vargas Llosa apoya a Humala, luego Humala hace un desastre de gobierno y claro, él está viviendo en Europa, qué rico, ¿no? Beto, grábame esto, por favor, Beto. Todo se graba acá. Ollanta Humala se aparta 1 milímetro del juramento que va a hacer hoy día al país, que va a ser muy importante, y estoy aquí en las calles luchando junto, espero que contigo y con todos ustedes, contra Ollanta Humala. No va a ocurrir. Pero si ocurriera... ¿Estás seguro? Estoy absoluta y totalmente seguro. Ollanta Humala no va a gobernar un solo día más de los 5 años si gana la elección. Totalmente seguro. Déjame preguntarte sobre algo que quizás es anecdótico y mucha gente desconoce. Tu padre fue muy amigo de Isaac Humala en la universidad. Es verdad. ¿No? Y eso ahora suena casi insólito. Mario Vargas Llosa, el premio Nobel, y el señor Isaac Humala, que hemos visto ayer como abogado de Antauro, como abogado de su hijo en una corte, han sido parte ambos de una célula comunista, que era la célula Cahuide, en la Universidad de San Marcos. En los 50, sí. ¿No? Suena como una historia de película. Está en El pez en el agua. Bueno, El pez en el agua es un libro que escribió mi padre, autobiográfico, es decir, contando 2 etapas de su vida, ¿no? Su etapa infantil, juvenil, y también su etapa, digamos, de la campaña electoral. Y él cuenta esa anécdota, ¿no? Él estaba en San Marcos luchando contra la dictadura de Odríez, parece el sino de mi padre luchar contra dictaduras en el Perú. Y entonces había, digamos, algo de actividad política en San Marcos, muy poca, porque estaban reprimidos y reprimidos, digamos, en la universidad, en todas, pero especialmente en esa. Y entonces se organizaban en grupos, pues, para aprender lecciones, digamos, de marxismo y qué sé yo, ¿no? Y entiendo que Isaac Humala era uno de los, digamos, instructores, ¿no? Que le enseñaba a mi padre las es un poco mayor, ¿no? No recuerdo exactamente, me parece que ligeramente mayor, sí. Y la célula Cahuide y no era... solo eso, sino que, es decir, el destino como que nos une porque uno de los hermanos de Ollanta fue de mi clase en el franco peruano. ¿En serio? Sí.
Alexis, lo llamamos Pachacute, que dicho sea paso era uno de los más inteligentes. ¿Por qué le llamaban Pachacute? Nadie lo conoce, por eso apodo, ¿no? Pero nadie lo conoce porque entiendo que tiene un perfil muy bajo y no, digamos, no aparece en público. Bueno, todos ellos tienen nombres como mitológicos, ¿no? Pero él es Alexis, ¿no? Su nombre Solo es Alexis. es Alexis. Pero le decían Pachacute, Pacha le decíamos. Pero no era por él, la gente le decía Pacha. Era muy inteligente. Y era, digamos, pues sí, digamos discreto, ¿no? De perfil, digamos, discreto. Y entiendo que el otro hermano, Antauro, estaba en el mismo colegio unos años más, no lo recuerdo, ¿no? Era mayor, pero sí recuerdo muy bien a Alexis, ¿no? O sea que han sido una familia que hay ahí como unos vasos comunicantes, el destino los ha unido. Curiosos. Quiere decir que la familia de Ollanta era una familia, digamos, acomodada, ¿no? Porque el colegio franco-peruano no es un colegio barato. Era un colegio clase media, era un colegio clase media para arriba, ¿no? No, en ese momento no creo, ¿No? Beto, ¿no? Realmente no. Era un colegio de clase media. Y entiendo que Ollanta fue al peruano-japonés, no sé por qué Ollanta no fue al franco-peruano y fue al otro, no lo sé. Por lo que entiendo, el otro día me han contado, se lo voy a preguntar cuando lo vea Ollanta ahora, porque me dicen que aprendió japonés de chico en ese colegio. Quiero preguntarle si es verdad, me lo han contado esto anoche. Tú, hace un rato has dicho que América Televisión o el diario El Comercio se han puesto el kimono y sin embargo tu papá tiene columna en el diario El Comercio y tú Vamos a ver cuánto dura, vamos a ver cuánto dura. ¿Crees que podría suspender? Creo que, bueno, pasó eso ya en los años 90. El diario El Comercio censuró a mi padre. El año 95 mi padre escribe una columna para el diario El País en España, que a su vez se reproduce, bueno, en muchos países y que aquí tienen exclusiva el diario El Comercio. Año 95, una columna criticando a la dictadura y se la censuraron, ¿no? Y eso provocó que él los denunciara en una carta pública y que además retirara, digamos, su columna ya de manera definitiva, ¿no? Y tuvo, bueno, eso tuvo una repercusión dentro y fuera del país, o sea que hay precedentes. Y yo no sé cuánto más van a seguir publicando su columna ahí. Yo no dudo que hay... con la línea que ha adoptado el decano. Pero por supuesto, ¿no? Por supuesto. Eso no es una línea, Beto. Una línea es el derecho que tiene todo propietario de un medio a dar una orientación determinada. Eso no es una línea. Es decir, ellos están en estos momentos aliados umbilicalmente con gente que destruyó la democracia en el país y que le hizo mucho daño a aquello que se supone ellos más valoran, que es la libertad de expresión. Es decir, yo no puedo entender que un medio de comunicación se ponga al servicio de una dictadura que los persiguió a ellos también en la etapa final, digamos, cuando cambian de posición y empiezan a defender la democracia. Y hay que reconocer que Canal N jugó un papel extraordinario y por eso lo que han hecho con Patricia Montero es tan vil, porque ella jugó ahí y muchos otros en Canal N un papel admirable, que con todos esos antecedentes ellos hoy día opten de esta forma tan inescrupulosa por entregarse a una mafia, Beto. Esto no es una opción, no fue un mal gobierno, no fue un gobierno con el que uno puede tener discrepancias, un gobierno en el que hubo algunas islas de corrupción. Por Dios, fue una mafia que los persiguió a ellos en la etapa final de la dictadura y que ellos se entreguen ahora con esta especie de síndrome de Estocolmo. A mí me parece, como hombre de comunicaciones, de una vileza absoluta, ¿no? Y en el caso de la televisión, ¿no reconocerías que, por ejemplo, Rosa María Palacios está haciendo el esfuerzo? Josefina Townsend en Canal N, por Dios, por supuesto. Yo ahora veo el programa de Rosa María en la repetición, que es como a las 3 o 4 de la mañana, ¿no? Es a la hora que tú te despiertas. A la hora que me estoy lavando los dientes. Y he visto que siempre abre con una nota crítica con Keiko y luego una nota crítica con Humala. Quizás ahora ya se ha dado cuenta. No ha sido así siempre. ¿Por qué está pasando eso, Beto? ¿Por qué está pasando eso? Porque cuando ellos despiden... Es un roche. En parte, pero también porque cuando despiden a Patricia, cuando empieza, digamos, la casa de brujas dentro del grupo, se produce una especie de levantamiento de los periodistas, ¿no? De gente como Laura Puertas, la propia Rosa María, Josefina Townsend, todos ellos le dicen a esta gente, basta. Si ustedes se meten con uno, se meten con todos. Entonces, evidentemente, eso ha, digamos, permitido que permanezcan allí unas islas digamos, de decencia, que haces muy bien en invocar y mentar, desde luego. Josefina Townsend es una de ellas en Canal N y Rosa María también lo es, por supuesto. Pero, digamos, eso no quita que lo que están haciendo es de una gran vileza. Déjame contarte algo que te acabo de contar fuera de micrófonos, ¿no? Gana Perú ante esta campaña de demolición que empieza el canal y el grupo en general
les rogó la posibilidad de defenderse y le dijeron, bueno, muy bien, ya que no nos quieren conceder la posibilidad de defendernos de otro modo, hagámoslo de este modo. Estamos dispuestos a comprar media hora, a pagar la tarifa que ustedes quieran, a comprar media hora en el Canal 4 para que por lo menos podamos defendernos de las barbaridades que nos están haciendo. Y les dijeron que no. Y les dijeron que no. No aceptaron siquiera no venderla. Aceptaron. Así es. Gana Perú. ¿Algo que aceptarían con cualquier cliente? ¿O? Intentó, bueno, no lo sé, es una buena pregunta, pero en todo caso, digamos, lo que te estoy contando es que sí, gente como Rosa María... ¿Y del diario también? El diario también, entiendo que una página entera en el diario El Comercio fue rechazada. Por eso es verdad, hay que reconocer que Rosa María está haciendo un esfuerzo admirable para ser, digamos, plural. Malabarismo, y gente, ¿no? como Josefina, pero digamos, la orientación del canal es muy evidente, ¿no? Entonces, no le permiten ni siquiera defenderse Ollanta. Esto es algo que al final se va a volver contra ellos, Beto, porque es lo que es más tremendo. Cuando tú pactas con una mafia, tú crees que tus derechos están protegidos y a la larga lo que la mafia te da te lo puede quitar. Ya pasó en los años 90. Qué falta de memoria, señores. Y ahora hay una cosa bien curiosa, y tú lo recordarás muy bien. El Comercio tiene mala suerte con los candidatos que apoya, ¿no? O sea, si hacemos un poquito de historia, no desde el 90, desde mucho antes, siempre han apoyado al candidato que al final no llega. Y apoyaron dictaduras, ¿no? Es decir, esto es lo que me parece más preocupante, ¿no? Ha habido, bueno, momentos en que hicieron las cosas correctas, pero en general hay una tradición allí de apoyo a dictaduras, ¿no? Esto es algo que yo espero que alguna generación de los Milo Quesada, digamos, encuentre lo suficientemente deshonroso como para que a partir de ese momento haya una especie de gran reacción ética, ¿no? Y digan basta, es decir, nunca más vamos a apoyar dictaduras de izquierda o de derecha, ¿no? Bien, tenemos que hacer una última pausa en Buenos Días Perú, pero ya regresamos, no se vaya. 9:25, ya es el tramo final de esta larga y, por supuesto, interesante conversación con Álvaro Vargas Llosa. ¿Qué te ha parecido el rol de la Iglesia? Yo recuerdo mucho que en el Diablo en Campaña, en tu libro, tú contabas la famosa anécdota con Vargas Alzamora, ¿no? Agazapado en el auto, pero ahora Cipriani también tiene un rol, ¿no? ¿Cómo has visto el papel no digamos de la Iglesia, pero claro, sí del cardenal? Por supuesto, no la Iglesia. No, bueno, digamos, el cardenal como ciudadano tiene derecho a ponerse el kimono. Eso está perfectamente dentro de sus derechos ciudadanos, ¿no? El problema es que cuando tú eres cardenal de la Iglesia Católica, eres en cierta forma pues jefe de una institución que en virtud de un famoso concordato del Vaticano con el Perú, en cierta forma subvenciona a la Iglesia, ¿no? Entonces, los contribuyentes del Perú, digamos, no necesariamente se sienten representados cuando el jefe de su Iglesia toma una posición política desde el púlpito de una manera muy abierta, ¿no? De modo que esa actitud me parece censurable. Felizmente la Iglesia Católica es muy amplia, hay gente extraordinariamente decente, toda mi familia es católica además, y nosotros lo que tenemos es, me parece a mí, el legítimo derecho de pedir, digamos, que el cardenal no nos, digamos, prohíba opinar, porque lo que él hizo fue más allá de dar una opinión, digamos, con respecto a sus preferencias políticas, ¿no? Atacó por el solo hecho de opinar a mucha gente, entre ellos mi padre, ¿no? Y eso me parece a mí muy censurable, porque eso es lo que pasaba en los años 90, ¿no? Cuando perseguían a alguien y esa persona se defendía y luego salía gente, digamos, que representaba el sector que encarna él en la Iglesia, y no solamente justificaba lo que se había hecho, sino en cierta forma prohibía opinar al perseguido, se estaba convirtiendo en cómplice de un sistema, ¿no? Entonces, yo lo que no quisiera volver a ver en el país es que nadie en la Iglesia convierta a esa institución en cómplice de ninguna confabulación contra la democracia, independientemente, por supuesto, de que tiene todo el derecho del mundo de votar por Fujimori, ¿no? Antes que tú estuvo aquí Jorge Treyes, con quien te cruzaste a la salida, y hablábamos de la agenda del debate, es decir, ¿hay o no hay reticencia para que derechos humanos y corrupción sean temas centrales del debate presidencial? Y él dijo algo que me gustaría que comentes, ¿no? Dijo, bueno, puestos frente a Humala, nosotros matamos menos. ¿Esa frase así la dijo? Yo no la escuché. Sí. ¿Nosotros matamos menos? Humala mata más. Digamos, sería la manera opuesta de decirlo. Pero una propuesta de gobierno basada en la idea de que nosotros matamos menos, a mí me parece una
aberración, no solamente una aberración. En cierta forma, lo que debe haber hecho esta gente es interiorizado, digamos, su poder, el poder omnímodo que tuvieron a tal punto que siente que uno puede decir eso impunemente en la televisión peruana y ganar una elección. Es decir, es un acto, digamos, de envilecimiento moral de tal naturaleza que no encuentro adjetivos para describir eso. Si eso es lo que se ha dicho, ¿no? Eso ahora, tú mencionaste una cosa importantísima, Beto, perdóname, sobre el debate. Esto es algo que, bueno, me alegro que lo hayas empezado a ventilar, digamos, como tema de discusión, pero hasta ahora los medios no habían discutido esto. Hace varias semanas, entiendo, hay unas negociaciones para el debate, ¿no? No se ponen de acuerdo todavía. Bueno, pero el fujimorismo ha vetado el tema de la corrupción y de los derechos humanos una y otra vez. Reyes acaba de decir que no, ¿eh? Por eso, porque la última, entiendo que las las últimas 24 horas lo que pasó fue que dijeron, bueno, entonces lo que vamos a hacer es no corrupción, no derechos humanos en el debate, vamos a poner un título genérico, creo que institucionalidad, no sé cuántos. El problema con eso, ¿cuál es, Beto? Que si Ollanta en ese segmento empieza a hablar de la corrupción o de los derechos humanos, del fujimontesinismo, el moderador puede decirle, mire, las reglas de juego no dicen que usted en este segmento puede hablar de corrupción y derechos humanos. Y se corre el peligro de que Ollanta, digamos, lo callen, claro. No por culpa del moderador, sino porque, digamos, las reglas son muy ambiguas. ¿Cómo puede alguien, digamos, candidatear a la presidencia representando un régimen que fue corrupto y violó derechos humanos y no permitir que por lo menos se debata eso, ¿no? Ellos van a tener exactamente los mismos minutos que Ollanta, digamos, para defender su posición. De modo que me parece absurdo vetar eso, ¿no? Bien. Se nos acabó el programa, Álvaro, mira. Bueno, te agradezco, Beto, por lo menos que le des a la otra parte la posibilidad de defender sus ideas, ¿no? Esto lo hace muy poca gente hoy día en la televisión, te lo agradezco mucho. Pues la verdad es que ahora me está costando trabajo que vengan del lado de Fujimori, ¿no? Porque es bueno, la mala tiene muchos otros sitios para ir. Sin duda, Nosotros sin duda, no. Pero la mala costumbre de que cuando uno ya entrevistó a Humala mucho rato, entonces es humanista, ¿no? Y sí. Vienen dos fujimoristas. Eso me decía Rosa María el otro día también. Me decía por el Twitter, cuando entrevisto a un humalista, me dicen humalista. Cuando te he visto fujimorista, me dicen fujimorista. Exacto. Bueno, cuando te dicen las dos cosas, estás en buena posición. Es verdad, eso es verdad. Bueno, tenemos una apuesta. Tú dices que Humala va a respetar la libertad de expresión y ha quedado grabado, así que... Bueno, como dicen los gringos, vamos a darnos la mano con respecto a eso. Desde el exilio te pediré otra carta. Acá. No. Vamos a estar en las calles tú y yo juntos defendiendo la libertad de expresión en el negado caso de que ocurra eso. Ojalá que no sea necesario. Así es, absolutamente. En ningún caso. Y por favor, presten atención al juramento de hoy, que es muy importante. Ojalá la televisión no lo censure esta noche, ese juramento tan importante que va a ser Ollanta, con importantísimos testigos. Muchas gracias, Álvaro, nuevamente, por haber venido a Buenos Días, Perú. Muchísimas gracias a ti, Beto. Nosotros nos despedimos hasta mañana. Gracias. Chao.